Bueno, pues voy comentando un poquito, aprovechando, pues esto ya va a salir grabado. Hola, Teresa. En principio, un poco la lógica de lo que vamos a ir haciendo. Esta es la primera charla, pero aprovecho 2 minutos para decir por qué empezamos por exoplanetas. Y empezamos por exoplanetas porque el hallazgo de exoplanetas es lo que ha motivado y ha hecho crecer mucho la astrobiología. Entonces, hasta en los años 40, año 41, había mucha actividad ya astronáutica en Kazajstán. Y entonces en el año 41, 42, los rusos, la Unión Soviética, propuso ya un biólogo ruso, era botánico, era un profesor de botánica en Kazajstán, empezar a estudiar la posibilidad de estudiar botánica más allá de la Tierra. Entonces le puso el nombre de astrobiología a eso, a lo que él quería hacer. Y de ahí nace la palabra astrobiología. Esto es importante porque realmente todo lo que vamos a ir viendo está dentro del ámbito de la astrobiología. Entonces, la palabra astrobiología no se empleó en la NASA hasta el año 98, donde los americanos en los años 60 le pusieron el nombre de exobiología, porque pensaban que lo que había que estudiar es la biología fuera de la Tierra. Y así fueron los dos caminos, los de la URSS con astrobiología y los americanos con exobiología, hasta que el año 89, ya después de obtener las imágenes del primer exoplaneta, que es el que vamos a estudiar hoy como ejemplo de la charla, se puso ya el nombre de astrobiología, uniendo, y es lo que nos ha quedado, que tiene mucho sentido. O sea, es una ciencia que envuelve pues física, química, biología, geología, muchas ciencias. Y entonces, a partir de aquí, empezamos por este motivo, vamos a empezar por todo lo que es exoplanetas. Con esto de exoplanetas quiero dejar cerrado el tema. O sea, esto es como, dicen, una masterclass, pues que vamos a tocar todos los puntos para dejar ya el tema cerrado. Habrá muchas partes de estos temas que vamos a ver que nos van a aparecer en otras charlas, pero el tema de los exoplanetas con esto lo damos por zanjado. Y el propósito de esto es que veáis cómo se ha ido calculando los exoplanetas desde el principio hasta ahora, cómo se van calculando. Y lo que quiero también comentaros es que vamos a empezar con un ejemplo. Vamos a contestar a tres preguntas. ¿Cómo se calcula la existencia y características de los exoplanetas? Yo como sois personas de distintos ámbitos, no quiero dar la brasa con las matemáticas, aunque aquí están todas, ¿eh? O sea, el que quiera entrar al detalle lo tiene aquí. Yo voy solo a los conceptos, de forma, digamos, vamos a ver el contexto general explicándolo, pero no voy a entrar en matemáticas. Perdona. Uy, sí, disculpad. Gracias, Córdoba. Sí. Bueno, pues ahora sí que supongo que se está grabando bien el sonido. Bueno, pues a partir de aquí vamos a contestar a tres preguntas. ¿Cómo se calculan la existencia y características de los posibles exoplanetas que hay? ¿Qué posibilidad tienen los exoplanetas de albergar organismos? ¿Y cuántos de estos exoplanetas en nuestra galaxia podría tener? Para que nos hagamos un poco idea de la dimensión del fenómeno, ¿no? Es gigantesco. Me sorprende cuando lo calculas. Bueno, entonces vamos a hacer este recorrido partiendo de lo que busca la astrobiología. Pues entonces vamos a ver los procedimientos más comunes que se han utilizado para descubrir exoplanetas, que es la velocidad radial y el tránsito. Después pasaremos, una vez descubierto el exoplaneta con estas técnicas, se pasa a estudiar la termodinámica del planeta, con el que se ve ya la temperatura que tiene y el flujo de entropía que puede tener
y ya con esto se clasifican los exoplanetas. Se derivan de ahí unas condiciones de habitabilidad, que ahora veremos a qué se refiere esto, y con esto calcularemos el cálculo de planetas habitables que pueda haber en la galaxia. Y al final veremos unas pequeñas conjeturas sobre la vida esperada a fecha actual, y para enlazarlo con las siguientes charlas ya. Y en todo caso, en paralelo, todo lo que vayamos viendo lo vamos a hacer también con cálculo. Vamos a calcular el planeta Dimidio, que fue el primer exoplaneta que se descubrió en el año 1995, el primer exoplaneta normal, porque se descubrió uno de una estrella de neutrones, pero no tenía ninguna aplicación a la astrobiología. Y veremos al final de todo el estudio de que no es habitable. Entonces ya que sirva esto como de índice de lo que vamos a ver. Bueno, lo que he dicho, la astrobiología es la ciencia que trata de conocer el origen, distribución, evolución y futuro de la vida en cualquier parte del cosmos, incluyendo la Tierra. Y la exobiología, que era lo que nombraban los americanos, se centra solo en descubrir y describir la posible vida extraterrestre. Realmente se trabaja con la astrobiología, no con la exobiología. Esa palabra ha quedado ya obsoleta. Y entonces la búsqueda de la vida en el exterior se enfoca en lugares compatibles con los procesos químicos que tengan disponible un flujo de entropía. Todo esto lo iremos viendo con mucho detalle a lo largo del curso. Temperatura y agua, que son las tres grandes condiciones para que se suponga que puede haber vida. Para que los bioprocesos admitidos por la química, para que sean bioprocesos que sean admitidos por la lógica de la química, ¿no? Este motivo enfoca la búsqueda de vida hacia exoplanetas y satélites en dos fases. Se ha hecho hasta ahora en una fase y ahora se ha empezado en otra. La primera fase empezó en el año 95 con el descubrimiento de Dimidio, y después ya se lanzó el observatorio Kepler, la sonda es un telescopio Kepler, para buscar en una zona del espacio pequeña todos los planetas que se podían suponer que había. Que esto es importante, no se ha visto ningún exoplaneta más que uno o dos, pero mal. O sea, todo lo demás se infiere por cálculo, como vamos a ver ahora. Pero realmente verse, pues quizás uno o dos, creo que no ha habido más. Y es lo de menos el verlo, porque se detecta de otra manera. Entonces, Kepler en su misión ha llegado a aportar datos de más de 5.000, de unos 5.000 exoplanetas. Él hacía datos, los dejaba en bancos de datos y después los científicos los cogían y estudiaban con esos datos, como se hace siempre. O sea, unos son los experimentales y después los teóricos son los que cogen los datos y los estudian. Y entonces con esos datos, a fecha de hoy, ya se han detectado 5.300 exoplanetas ya reconocidos, de los cuales unos 30 cumplirían las condiciones de tener potencial vida. Y ahora, en la segunda fase, el año 2021 hasta el 2030, se va a trabajar con dos sondas, porque Kepler ha quedado ya obsoleta, con el James Webb Space Telescope y el WFIRST, que este es el Roman Space Telescope, ahora se llama, en honor a una astrónoma que era Roman, ¿no? Y estos sobre todo se van a enfocar, entre otras cosas de sus misiones, en observar atmósferas, porque este primero no se pudo decir nada de atmósferas. Ahora se ve mucho que la atmósfera es es la señal que puede proporcionar indicios de que pueda haber organismos o no. Dedicaremos uno de los días solo a estudiar atmósferas de exoplanetas y terrestres, para que veáis que la estructura de la atmósfera es muy importante. Vale, pues pasamos al siguiente. A ver. Esto vamos a ver que lo que comentaba en la estrella Helvetios, que es una estrella muy parecida a la Tierra, que está en Pegaso, en la constelación de Pegaso, que es la 51 Pegaso. El año 95, sabiendo el radio de la estrella, la masa de la estrella, que es muy parecido a la Tierra, es 1,18 radios solares, perdón, no de Tierra, sino solar. Tiene una masa muy parecida al Sol también,
la temperatura es prácticamente parecidísima al Sol también. En esta estrella se estudió el desplazamiento Doppler que se observaba, y de ahí se dedujo una velocidad radial, como veremos ahora con detalle, ¿no? Y a partir de ahí se estudió también el brillo al pasar por delante el planeta. Es un planeta muy grande, el que descubrieron, y vieron que el brillo caía un 2% de forma periódica. Entonces, la velocidad radial, ¿qué hace la velocidad radial? Pues que cuando el planeta gira, el planeta y su estrella giran, no gira el planeta alrededor de la estrella, sino gira alrededor de un centro de masas. Entonces, cuando gira el planeta, también la estrella se mueve un poquito, por conservación de cantidad de movimiento. Entonces, ocurre que la estrella se ve obligada también a girar. Claro, la estrella cuando gira hacia aquí hace un máximo, porque estas ondas de luz que emite las contrae, y cuando se va para allí las estira. Y entonces, analizando el diferencial de longitud de onda, pues se puede calcular, como veremos ahora con detalle, la velocidad radial. Y sabiendo la velocidad radial, de ahí se detecta lo demás. Aquí tenemos el exoplaneta que claro, el exoplaneta aquí, pues lo vemos ahí que va pasando y cae la luz mientras pasa el exoplaneta. Con estos datos se ha podido saber de Dimidio, pues fijaros la cantidad de cosas, el periodo que tiene, su velocidad, la distancia a la estrella, la masa, el radio, el volumen, la densidad que tiene, qué gravedad superficial, qué temperatura tiene, qué longitud de onda emite, porque es un cuerpo que radia también energía, qué tipo de planeta es, que es un joviano caliente, y qué entropía produce. Pues produce 1000 veces más de entropía que la Tierra. O sea, esto es importante, como veremos, no en esta charla, sino en la que viene. Pero bueno, van a ser... Entonces, pasamos a ver cómo se empieza a calcular. Y solo voy a hablar, no me meto en ecuaciones, solo doy el fundamento y ya vosotros lo vais viendo. De una forma, pues, grosso modo, porque esto no es fino para nada, esto no cumple un Doppler relativista que un físico debería dar, pero lo he puesto de una forma muy de divulgación. Si tenemos aquí la luz que avanza, o sea, estos son ondas, estas son las crestas de onda de la luz, y esta es la velocidad que avanza la luz entre dos crestas de onda. Entonces, la longitud de onda es la longitud en distancia entre dos crestas. ¿Qué ocurre cuando la Tierra o el planeta o la estrella viene hacia la Tierra, se mueve hacia la Tierra? Pues que se contraen estas crestas de onda. Entonces, si se contraen estas crestas de onda, la longitud de onda es más pequeñita y la velocidad a la que supuestamente se recibiría, esto es una barbaridad ponerlo, esto se puede poner a nivel didáctico, pero esto es una barbaridad porque me echan, como físico me quitan el título. No se puede restar la velocidad de la luz, porque por principio la velocidad de la luz es constante para cualquier espectador. Pero hecho esto, este borrón sale para velocidades, esto es una barbaridad, pero resulta que el cálculo sale bien, o sea, haciendo una barbaridad, pero es didáctico, pero no tiene valor científico. Entonces, lógicamente, la distancia entre crestas se acerca y la velocidad a la que se recibiría sería la velocidad de la luz menos la velocidad del planeta. Esto vale para el sonido y para cualquier onda, excepto para la luz. Pero estamos hablando de la luz, con lo cual no se puede poner. Y si se hacen estos cálculos, pues se llega de una forma lógica a que en la contracción de la longitud de onda partido por la longitud de onda de esa fuente es igual a esta fracción, a la velocidad a la que se mueve partido por la velocidad de la luz. Es decir, si tenemos una longitud de onda en el espectro, cuando cuando la estrella se aleja, se estira, la longitud de onda parece más estirada hacia el rojo, se acerca al rojo, mientras que cuando se acerca se contrae y hay un desplazamiento de esa longitud de onda al azul. Y con esto es la base del cálculo de la velocidad radial.
así como pues, se emplea para la velocidad radial. La velocidad radial tiene, he descubierto aquí 6 limitaciones importantes que voy a comentar. La primera es que tiene una precisión, porque claro, tú hablas de que vas a medir una contracción de una longitud de onda, pero claro, esa contracción tiene un límite de detección. Hay detectores que miden hasta donde miden. Entonces, lo más que se puede medir ahora es 10 elevado a menos 9. O sea, 1000 millones de veces por cada unidad de contracción serían 1000 millones de veces la longitud de onda, que es una barbaridad, pero es un límite. Entonces, con espectrógrafos de tercera generación, como es el FRIDA, que se lanza el año 23, está puesto en marcha el año 23, y utilizando óptica adaptativa. La óptica adaptativa es que cuando vas a ver un objeto, le lanzas un rayo láser y observas qué distorsiones hace el rayo láser a lo largo de la atmósfera, porque para evitar el problema de distorsión de la atmósfera, que es el mayor problema que hay, eso es lo que se llama SEEIN. El SEEIN, mejor que se puede, el SEEIN es la vibración que hace un astro cuando lo vemos desde la Tierra. Hace una vibración, que es el tildeo de las estrellas, ¿no? El titileo de las estrellas. Entonces, como mucho se consigue en atmósferas muy limpias, en el Mauna Loa o en La Palma, llegan a tener 0,4 segundos de vibración de ángulo. Entonces, con esto se consigue este valor de precisión, con estos espectrógrafos. Y con eso puedes detectar una velocidad de 0,3 metros por segundo. Imaginaros estar desde la Tierra viendo un cuerpo, una estrella, que se nos acerca a la velocidad de 0,3 metros por segundo, que es la velocidad a la que caminamos, ni siquiera rápido. O sea, que es tremenda la precisión con la que se llega a ver el movimiento de una estrella hacia nosotros. El Sol tiene un movimiento por causa de la Tierra de 0,1 metros por segundo. Sería por causa de la Tierra. Y por causa de Júpiter, sería de 13 metros por segundo. Esto como referencia para hacernos idea. Después, otro punto importante es que cuando estamos mirando un planeta, si el planeta se mueve en la misma línea de visión con la Tierra que nosotros, pues lo que vamos a ver es el movimiento este que hemos dicho. Pero puede ser que el planeta se mueva en oblicuo. Y al moverse en oblicuo con un ángulo I, también va a hacer ese movimiento de la estrella. Vamos a ver el mismo movimiento de la estrella. Pero no sabemos el ángulo I cuál es. Eso no lo vamos a saber nunca. Con lo cual, ¿qué quiere decir eso? Que la medida real va a ser igual a la medida que obtenemos dividida por el coseno de I. Pero como I no lo sabemos, quiere decir que la medida que vamos a obtener es una velocidad igual o mayor que la real. O sea, perdón, la velocidad real es igual o mayor que la medida. O sea, puede ser que tenga esa velocidad o mayor. No lo vamos a saber. Precisamente porque no sabemos el ángulo este. Esto no se va a poder saber en muchos años. Otro factor más que hay que tener en cuenta es que las estrellas se supone que todas tendrán manchas solares. Porque el que el Sol tenga manchas solares es normal, porque tiene campos magnéticos muy potentes y se supone que todas las estrellas van a tenerlos. Y claro, una mancha solar es del tamaño de la Tierra, o más. Con lo cual, y las manchas solares, ¿qué ocurren? Pues que giran, el Sol en el Ecuador gira en 24 días, da una vuelta. El Sol en el Ecuador, en latitudes más altas en los polos, ya tarda cerca de los polos, ya tarda 36 días o 37, porque no es un sólido o compacto, ¿no? Entonces vamos a tener ruidos debido a manchas solares. Eso va a aparecer porque las estrellas todas van a tener manchas solares. Después, otro tema importante es que el método del tránsito va a poder detectar muchos cuerpos. O sea, porque el tránsito lo que hace es que pones un telescopio sobre una zona y observas si hay pulsaciones de estrellas por oscurecimiento, porque pasa por delante un planeta o no. Y puedes medir más de 1000 a la vez. Pero pierde sensibilidad, porque el tránsito tiene que pasar justo delante del astro, el planeta, para que tú veas el oscurecimiento. Si no pasa delante, no lo vas a ver.
Y eso supone que la inclinación, que el ángulo de inclinación tiene que ser menor que 10 elevado a menos 4 segundos de arco. Es decir, tiene que tener una finura para que el planeta pase por delante, si no, no se va a ver. Pero eso en contra del otro procedimiento, que es la velocidad radial, que tiene que medir 1 a 1. O sea, la velocidad radial no puede medir 1000 planetas, 1000 estrellas a la vez, sino que tiene que ir 1 a 1. Entonces esto es mucho más lento, pero tiene la ventaja, la velocidad radial, de que puede medir con ángulos hasta 0,2 segundos de error. Es decir, que aunque el planeta no pase por delante, que se separe bastante, hasta 100 veces más, va a poder detectarlo con ángulos de inclinación mucho mayores. Pero vemos que los dos procedimientos tienen ventajas e inconvenientes. Uno ve muchos a la vez, el otro ves uno a uno, pero puede verlos, aunque no, porque hace que el Sol se mueva en su velocidad radial, aunque no pase por delante del Sol. Otro inconveniente muy pequeñito, el quinto, es que una estrella no deja de ser una caja con moléculas, átomos de hidrógeno que se están moviendo. Y claro, al moverse, llevan velocidades altísimas, y entonces esto nos va a producir un Doppler, un efecto Doppler, igual que el Sol al moverse hace un efecto Doppler. Los propios átomos de hidrógeno dentro de la estrella van a hacer un Doppler. ¿Y qué van a hacer? Pues que el pico de emisión puro, si no se movieran, nos daría un pico de emisión puro. Lo que va a hacer el Doppler térmico, el Doppler térmico de la estrella, lo que va a hacer es ensanchar el pico de emisión y nos va a hacer que se pueda medir con un poco más dificultad, porque claro, lo que realmente medimos es el desplazamiento de este pico, si se va para adelante o para atrás, con el Doppler. Si el pico es más ancho, se va a ver peor, se detecta un poquito peor. Y el último punto, que es el más importante de todos, es que posiblemente no haya un planeta, sino que pueda haber muchos planetas. Entonces, ¿cómo sabemos cuántos hay y cómo vamos a calcularlos? Pues esto se hace por lo siguiente. Joseph Fourier, en 1820 aproximadamente, estudiando la transmisión de calor, desarrolló lo que se llama el análisis de Fourier. Y esto los que son ingenieros informáticos, o en general casi todos los ingenieros lo emplean mucho, es coger cualquier onda y dividirlo en ondas puras, en armónicos puros. Esto los que saben música lo hacen. Un sonido lo puedes hacer por suma de armónicos puros. Entonces, esta es la fórmula del desarrollo de Fourier. Y entonces, ¿cómo se hace esto? Pues entonces lo que se hace es que se coge los máximos de velocidad que se ha obtenido en la estrella, que es esta curva negra, más oscura, y se dice, bueno, pues tú observas que al cabo de 2 o 3 años se vuelve a repetir esta curva. La repites hasta 3 veces para asegurarte que el ruido no afecta, y dentro de un periodo, o sea, tú estás observando un astro, esto es por velocidad radial ya, entonces observas el astro y ves que tiene un periodo, vamos a poner, de 3 años, y en 3 años te hace esta curva, y entonces a través del análisis de Fourier dices, vamos a ver qué armónicos puros son, está compuesto, entonces por suma de armónicos puros, entonces haces el análisis de Fourier, calculas mediante los coeficientes de cada uno de estos términos, este es el término 1, término 2, término 3, y te da unos coeficientes por análisis numérico de estas integrales. Entonces, si ves que estos coeficientes, este da casi 0 y el B0, pues quiere decir que aquí no hay planeta, aquí no hay armónico, porque cada planeta va a hacer un armónico. O sea, cada planeta va a hacer su armónico, lógicamente. Entonces, todos se suman y hacen al final un follón, pero tú tienes que dividirlo en armónicos. Entonces dices, vale, si el periodo general era, yo qué sé, pues vamos a poner que has estudiado, digo 3 años porque es que lo que Kepler estudió, o sea, Kepler estuvo muy pocos años en órbita, porque se estropeó, y claro, se había que hacer 3 ciclos como mínimo para quitar el ruido, o sea, para que el ruido lo amortiguara. Esto, como se hace siempre que haces muchas muestras, quitas los extremos y te quedas con los valores centrales como válidos. Pues con esto pasa igual.
haces 3 ciclos para eliminar extremos y te quedas con el central. Y entonces, si aquí te aparece, por ejemplo, unos coeficientes altos, el A2 sale un valor alto y el B2 también, pues dices, aquí hay un planeta. Vale, pues aquí hay un planeta con un periodo, aquí te aparece en análisis de Fourier el periodo este. Y entonces ese planeta, ¿qué periodo tiene ese planeta? Pues el periodo del planeta, del planeta número 2, será el periodo general dividido por 2, por análisis de Fourier. Y entonces ya tienes el planeta, ya sabes qué periodo tiene ese planeta. Dices, ahí hay un planeta en el punto 2, en el término 2, ¿y qué sabemos de ese planeta? Pues que tiene un periodo, no sabemos más, hasta aquí. Y entonces seguimos. Entonces seguimos con el procedimiento de radial, de lo que es radial. Vale, pues con eso ya podemos saber el radio de la órbita. El radio medio, porque puede ser una órbita elíptica, pero con esto nos va a dar un radio simulado de que es una circunferencia. Después veremos que el caso de la eclipse, cómo se calcula. O sea, el caso de que sea elíptica. Entonces, si aquí suponemos que está orbitando el planeta alrededor de una estrella, hay una fuerza que lo atrae, que es una fuerza de Newton, de gravedad de Newton, y una fuerza centrífuga que lo expulsa. Las igualamos las dos, aquí están igualadas, y como sabemos que la velocidad angular es igual a 2pi, que es el ángulo que gira dividido por el periodo de ese planeta, porque lo hemos calculado por análisis de Fourier, ya se puede despejar el radio, y ya con esto se despeja el radio de la órbita, una órbita media. Vamos al planeta Dimidio y nos sale, metiendo los valores, aquí de Dimidio nos sale que la órbita tenía una distancia de 0,53 unidades astronómicas. Daos cuenta que la Tierra tiene una unidad astronómica de distancia, son los 150 millones de kilómetros. Pues como veis es un planeta que está muy cerca, muy cerca. Daos cuenta que, fíjate, Mercurio es 0,5 unidades astronómicas más o menos, 0,3 creo, entre 0,3 y 0,5. Esto está de su estrella 10 veces más cerca que Mercurio. O sea, está pegadísimo. Y tiene un periodo orbital de 4,26 días. Estas magnitudes están ya relacionadas. Vamos a ver ahora lo siguiente, cálculo de la velocidad que tiene y de la masa. Pero empezamos por la velocidad. En una órbita entre dos cuerpos se va a cumplir siempre la conservación de la cantidad de movimiento. Es decir, la masa de la estrella por la velocidad de la estrella, en ese giro que está haciendo, va a ser igual a la masa del planeta por la velocidad del planeta. Como sabemos la masa de la estrella, la velocidad de la estrella la hemos calculado por velocidad radial, acabamos de calcular por velocidad radial, y la velocidad del planeta, la velocidad del planeta nos la da a partir de que sabemos la velocidad angular y la distancia. Tenemos la velocidad del planeta, con esto calculamos la masa del planeta. ¿Vale? Más o menos vais siguiendo todos el esquema, ¿no? Sí. Vale, lo importante es eso, porque después ya lo paso los apuntes al que pidáis. Y ya con eso hemos calculado todo lo que se hace por velocidad radial. Hasta aquí velocidad radial. Ahora viene que si tenemos la suerte de que el planeta pasa por delante de la estrella y lo oscurece, no tiene por qué ser un eclipse central, puede ser también por arriba. El caso es que eclipse la estrella. Entonces, tránsito para detectar, medir, vale. La formación en un disco planetario, cuando se forma un sistema solar, un sistema estelar planetario, lo normal es que todo sea simétrico y que las órbitas sean, en principio, sean circulares. Pero va a haber perturbaciones por procesos de precesión. Por ejemplo, Mercurio tiene una precesión gravitatoria, por teoría de la relatividad, tiene una precesión del perihelio. Los que están muy cerca, en este caso también lo tendrá porque está muy cerca de su estrella. Por también migración de planetas, como le pasó a Saturno y le pasó a Júpiter.
captura de unos planetas a otros, colisiones, es decir, van perdiendo la simetría y ocurre que hay excentricidades. Si hay baja excentricidad orbital, eso va a favorecer siempre una estabilidad climática. O sea, daros cuenta que la Tierra tiene una excentricidad en torno a 0,1, o sea, 0,01, perdón. Entonces es una excentricidad pequeña y tenemos una cierta estabilidad climática. Y afecta mucho los ciclos de Milankovitch, que veremos en alguna otra charla. Veréis que pequeños cambios en la excéntrica nos cambiaría el clima totalmente. Entonces, eso lo veremos cuantitativamente. Entonces, pero tened en cuenta que eso, que todo lo que sea baja excentricidad favorece el que pueda haber vida. En primera aproximación vamos a suponer que es órbita circular y el tránsito es central. Entonces, por fotometría, ya estamos en el segundo método, el método del tránsito, vemos que el fotómetro de Kepler detectaba un brillo de 20 partes por millón, que es equivalente a que al tránsito de Marte por el Sol es de 23 partes por millón, es decir, que justo le vendría para detectar Marte. El tránsito de la Tierra por el Sol produce una variación de 84 partes por millón. Partes por millón es que si el Sol enviara 1 millón la luz solar del Sol es 1 millón, se le oscurecería en 84. Es a lo que me refiero, ¿no? Entonces, esas partes por millón se calculan de la siguiente, y eso nos da el radio del planeta. Como sabemos, el radio de la estrella lo tenemos aquí. Claro, el oscurecimiento será la superficie que oculta el planeta, que es 4pi r cuadrado, partido por toda la luz que emite la estrella, que es 4pi r del Sol al cuadrado. Y esto es igual, multiplicado por 1 millón, da 84 partes por millón. Con lo cual, de aquí nos va a dar el radio del planeta. Y también, aquí vamos a tener un dato muy interesante, que es también una velocidad de tránsito, que va a ser 2r, 2 veces el radio de la estrella, suponiendo que es un tránsito central, siempre central, que no se sabe si es central, se supone que es central. Por eso estos datos al final dan muchos errores, ¿eh? O sea, todos los datos que exponen tablas son con muchos errores. Si es tránsito central, suponemos que son 2 veces el radio de la estrella, que lo atraviesa en un tiempo t de tránsito, t. Con lo cual nos da esto una velocidad de tránsito. Si esta velocidad de tránsito no coincide con la velocidad orbital que hemos deducido por el análisis de Fourier, quiere decir que hay una excéntrica muy grande, que está pasando mucho más rápido de lo que la media de la órbita nos tendría que dar. ¿Me seguís con esto, no? Con lo cual, de aquí se puede hacer una deducción. Si esta es una elipse, aquí tenemos que la excentricidad, se puede estimar la excentricidad con error. Tenemos que la excentricidad siempre en una elipse es el valor de c, desde donde está el Sol hasta el centro de la órbita, partido por el semieje mayor de la órbita. Pero como c, que es este trozo, es igual al semieje mayor menos el perihelio del planeta, y el perihelio cumple que la velocidad del planeta por la distancia que está del Sol es constante por la segunda ley de Kepler, podemos estimar que la excentricidad de la órbita es 1 más menos la velocidad media que hemos obtenido con el método de la velocidad radial, que era la velocidad del planeta, pero considerando como velocidad media, partido por la velocidad de tránsito, que la hemos obtenido por oscurecimiento. Entonces, con esta expresión podemos obtener la excentricidad de la órbita, y esto es lo que aparece en las tablas. Cuando dicen, el planeta tiene una excentricidad, y ya con esto se puede descartar que tenga vida, pues dices, una excentricidad muy grande no va a permitir que haya vida nunca, ya descartas eso. ¿Y qué más podemos obtener? Pues podemos obtener, como hemos dicho, el radio del planeta. Como sabemos, el oscurecimiento, y eso está en una relación de los radios al cuadrado, porque son superficies que se eclipsan una a otra. Con esto obtenemos el radio del planeta. Y obtenemos para Dimidio, que como es el 2%, que son 20.000 partes por millón,
obtenemos un radio del planeta que es 18 veces el radio de la Tierra. Con eso podemos calcular el volumen del planeta, porque es una esfera, pues es 4/3 de pi r cubo, y nos da que es un volumen de 6.000 veces el radio de la Tierra. Y con eso calculamos la densidad. Sabíamos la masa del planeta y sabemos el volumen, calculamos la densidad y nos da una densidad bajísima, como veis. En esta tabla he puesto los 3 distintos tipos de planetas, de exoplanetas que hay, que son los jovianos o similares a Júpiter, que son con densidades inferiores a 1.500 kilos por metro cúbico, los neptunianos, que son entre 1.500 y 3.000, y los telúricos o rocosos, que son más de 3.000. Recordad que la Tierra tiene sobre 5.500, más o menos. Con lo cual ya tenemos muchísimos datos. Ya como una curiosidad podemos calcular si en ese planeta hubiera cosas que en la superficie, cuánto pesarían las cosas que hay, ¿no? Nos damos una idea de cuál sería la gravedad en superficie. Pues en este planeta, como mg es igual a esto, bueno, esto es a la fuerza de gravedad igual a mg, y aquí se deduce que g, en este caso, sería la mitad del g de la Tierra, más o menos. Nos saldría. Bueno, entonces un pequeño resumen. Necesario alineamiento visual, si no, no se ven. Tiene que ser inferior, un ángulo inferior a 0,4 segundos de arco en la línea visual con su Sol, ¿no? Se puede mapear muchas estrellas a la vez, como he dicho, con el procedimiento este del tránsito. La sensibilidad fotométrica tiene un límite de 20 partes por millón, incluso con los mejores fotodetectores. Y, por ejemplo, no se detectaría el Marte en una estrella mayor que el Sol, no se podría ver. Estrellas variables y manchas solares enmascaran las variaciones de brillo. Claro, hay estrellas que pueden tener algún grado de variabilidad y eso produce ruido en las medidas. Y para observaciones desde la Tierra, las variaciones atmosféricas se influyen mucho. Por eso es muy conveniente la óptica adaptativa, para obtener un SIN de menos de un segundo, que es lo que... Por ejemplo, en el observatorio de Calar Alto, allí no tienen un SIN muy bueno, pero no utilizan óptica adaptativa. Allí me dijeron que no. Sí, bueno, tendrán que... El siguiente paso es óptica adaptativa, claro. Seguimos aquí. Ya tenemos un montón de datos del exoplaneta. Ahora vamos a calcular la parte termodinámica. ¿Cómo sabemos qué temperatura tiene y todo esto? Todo lo vamos a basar en 2 leyes que nos van a salir muchas veces a lo largo del curso, que es la ley de Wien, que es que la longitud de onda máxima de una radiación térmica, en este caso esta es la longitud de onda máxima, por la temperatura a la que está el emisor, es igual a 2,9 por 10⁻⁷ angstroms por Kelvin. Esta es la ley de Wien. Y esta es la ley de Stefan Boltzmann. Curiosamente, Wien, que significa Viena, no era austriaco, era alemán, mientras que Stefan era austriaco. Y Boltzmann también. Entonces, es una curiosidad. Entonces, la ley de Stefan Boltzmann nos dice que la emisión en vatios por metro cuadrado de cualquier emisor térmico, de una emisión térmica, es igual a una constante por la temperatura a la 4ª potencia. Esto es una ley, son 2 leyes que se cumplen siempre en radiación de cuerpo negro, de cuerpo negro. Los astros son todos a efectos reales, se comportan como cuerpo negro, todos, la Tierra, todos los astros en astronomía siempre es igual a cuerpo negro. A efectos de radiación térmica, o sea, si tiene otras radiaciones no, pero si es radiación térmica es cuerpo negro. Por ejemplo, los estrellas de neutrones, los magnetares, pues tienen otros tipos de radiación, pueden tener radiaciones de tipos de sincrotrón y eso es totalmente distinto. Pero a efectos de cuerpo negro siempre es radiación térmica y siguen estas 2 leyes.
Entonces, la potencia radiante de una estrella, vamos a calcular la temperatura del exoplaneta ahora. Entonces tenemos que la estrella, es esta estrella, tiene un radio, y entonces como cada metro cuadrado radia sigma por T a la cuarta potencia, multiplicado por toda su superficie, que sea 4pi por el radio de la estrella al cuadrado, eso es todos los vatios que radia una estrella. Y eso es todo lo que le llega a toda la órbita del planeta. Si el planeta está en una órbita alrededor, toda la esfera que rodea a la distancia que está el planeta le llega a esa radiación, mucho más diluida, pero le llega. O sea, porque toda la radiación no se va a perder, llega allí. Entonces, ¿cuánto le llega al planeta por metro cuadrado? Pues eso es lo que se llama constante solar, en ese planeta. Si calculamos, si hacemos que esta es toda la radiación de la estrella, es igual a lo que le llega a toda la esfera que hay aquí, que será 4pi por d cuadrado, por la distancia al cuadrado, por la constante solar, por lo que le llega. De aquí se saca la constante solar y de aquí sacamos que esto es igual a la temperatura de la estrella, que la conocemos, se sabe, por el radio de la estrella y por la distancia de la estrella al exoplaneta. Con lo cual podemos saber la constante solar que recibe el exoplaneta de su estrella. Cuerpo negro, esto lo he puesto aquí un poco por ilustrar. Cuerpo negro es el que absorbe y emite toda la radiación que le llega. Toda la radiación térmica que tiene el cuerpo negro, como tiene una temperatura, pues toda su radiación que tiene la emite. Y toda la que entra la absorbe. Eso es cuerpo negro. Si no es todo, es que el cuerpo ya no es negro. Ya tiene un albedo, ya hay cuerpos grises, ya es distinto. Entonces seguimos con esto para calcular la temperatura del exoplaneta. Este es el planeta, que tiene una superficie 2pi por r al cuadrado del planeta, y le llega un chorro de luz de su estrella en la superficie esta, en todo el corte que tiene, que es pi por r cuadrado. Entonces esto le llega al planeta, pero como se supone que el planeta va a estar girando, esto se va a repartir en toda su superficie. Entonces, el flujo solar es pi por r cuadrado del planeta, y eso baña toda la superficie, que es 4pi r cuadrado, con lo cual le llega la cuarta parte de la potencia solar. O sea, en cada punto del planeta, de media, le va a llegar la cuarta parte de la constante solar. Y además, una parte se va a reflejar, va a haber un albedo, porque el planeta se comporta como cuerpo negro a efectos de radiación de su energía, pero no a efectos de llegarle la energía de la estrella, que es distinto. O sea, entonces, en este supuesto, es un supuesto más o menos razonable, y suponiendo que tiene un albedo alfa, y se toman de media los albedos que vemos en el sistema solar, la Tierra tiene aproximadamente un 0,35 de albedo, Venus tiene 0,50, pero todos andan entre 0,10 y 0,50. O sea, pongamos una media de 0,30 de albedo. Aquí lo he puesto para dimidio. Y entonces, ¿qué ocurre? Que todo lo que le llega al planeta, o sea, toda la radiación que le llega al planeta de la estrella a una longitud de onda determinada, que podemos calcular por la fórmula de Stefan, la fórmula de Wien, perdón, le llega una constante solar por 1 menos el albedo partido por 4, esto es lo que le llega al planeta. Y esa tiene que ser la misma energía que el planeta emite. El planeta emite sigma por la temperatura del planeta a la cuarta. Igualando estas dos fórmulas, deducimos la temperatura del planeta. Y nos sale, como conocemos todos los datos, la temperatura de la estrella, el radio de la estrella, la distancia, y asumimos un albedo de 0,30 razonable, nos sale que el planeta Dimidio tiene una temperatura de 927 grados centígrados, que corresponde a 1200 Kelvin. Ya hemos calculado la temperatura del planeta.
Y vamos a ver, esto me lo voy a saltar porque la charla del próximo día vamos a entrar mucho en esto, en lo que es la entropía. Lo único que vamos a ver es que por la fórmula de Wien vemos que la temperatura de la estrella por la lambda de la estrella será igual a la temperatura del planeta por la lambda del planeta, correcto. Luego, la lambda del planeta, la longitud de onda a la que el planeta emite, recibe de la estrella una longitud de onda de unos 5.000 Armstrong, igual que nosotros recibimos del Sol, es la máxima de la longitud de onda, que la estrella está a 5.800 Kelvin, y ese planeta emite a su temperatura. Como tiene una temperatura de 1.200 grados, pues emite 24.000 Armstrong. O sea que es un planeta que emite con una longitud de onda infrarroja en el infrarrojo lejano. Y esto después, con una fórmula que veremos el próximo día con más detalle, podemos calcular la entropía que produce este planeta respecto de la Tierra. ¿Por qué? Porque el planeta recibe unos fotones ordenados, o sea, recibe fotones, muy poquitos fotones, y emite muchos. Pero esto lo veremos próximo día, no voy a meterlo con esto. Entonces, con todo esto se han hecho con todos los exoplanetas, se ha hecho un esquema según el periodo alrededor de su estrella y la masa. Y se ve aquí en velocidad radial cuáles son los que se han estudiado por microlentes, tránsitos. Como veis, donde más se ha empleado ha sido el tránsito y la velocidad radial. Después hay otros métodos que son marginales para otros planetas, pero básicamente es tránsito y sobre todo velocidad radial y sobre todo tránsito. Y con esto, con 3.800 exoplanetas, hace como 5 o 6 años, se construyó esta tabla haciendo pues los neptunianos, jovianos, supertierras, tierras, subtierras y minitierras. Y se hizo una especie de tabla periódica de los exoplanetas conocidos. Vamos a pasar aquí a fuentes de energía. Vamos a ver, de cara a la vida. Esto ya es de cara a que sea habitable. Un planeta, para que tenga habitabilidad, la vida no deja de ser una máquina termodinámica, donde coge energía ordenada de un sitio y expulsa energía, la misma energía desordenada por otro lado, y parte de esa energía la utiliza en ordenarse a sí misma, en ordenar sus propias moléculas. Entonces va a necesitar un foco caliente, un foco frío, básicamente, para que pueda trabajar la máquina de la vida en medio de los dos. Entonces, cuando hay un sol es muy fácil, el foco frío es el universo, que está a 3 grados Kelvin, y la energía la suelta en el foco frío. No va a tener problema nunca nadie de soltar energía, porque estamos en un universo frío, entonces siempre tenemos el foco frío para soltar la energía. Y necesitamos focos calientes. Entonces hay 3 focos calientes básicamente que en el análisis de que haya vida en otros sitios se tienen. Primero es la estrella. Como siempre digo, realmente la vida se debe no a la energía, sino a la entropía. O sea, porque en la Tierra, es el chiste que el otro día comentaba, si te dicen, ¿qué nos da el Sol? Pues mucha gente dice energía. No, lo que nos da el Sol es entropía, no energía. La misma energía que nos llega del Sol la emitimos. No nos quedamos con nada, porque si nos quedáramos con algo empezaríamos a subir la temperatura. O sea, entonces, lo que realmente produce, lo que sí que en el Sol recibimos es energía ordenada. Para que se nos pueda producir, llega la energía ordenada con fotones muy energéticos y emitimos en el foco frío la energía desordenada. Este sistema es el que vamos a ir trabajando durante todo el año y más, ¿no? Que es la gran fuente de vida, ¿no? El Sol. Porque hay otras fuentes de vida, lógicamente, pero incluso en los modelos de abiogénesis no se tiene en cuenta. Hasta hace poco se creía que las fuentes oceánicas profundas, los tubos oceánicos profundos, podían ser el origen de la vida. Ahora los modelos modernos de química de sistemas se han descartado ya.
se han descartado. Y esto es de hace 5 años o menos, esto es muy reciente. Ya llegaremos a ese momento para verlo en otro tema especial. Lo que sí sabemos es que esta es la gran fuente de la vida, es la estrella. Puede haber otras fuentes residuales también, como es el calor residual que le queda a un planeta de cuando estaba caliente. Claro, un planeta tarda mucho en enfriarse. La Tierra, en el centro de la Tierra tenemos más de 5.000 grados. Y fijaros que llevamos 5.000, 4.500 millones de años enfriándose. O sea que es una fuente caliente. A medida que profundizamos, cada 30 metros, cada 100 metros subimos unos 30, cada kilómetro sube 30 grados la temperatura, posiblemente. O sea, si vamos hacia arriba, cada kilómetro bajamos 10 grados, pero si profundizamos hacia el centro de la Tierra es 30 grados. El incremento de temperatura es 3 veces mayor hacia abajo que hacia la atmósfera. Entonces, este es un foco caliente en el centro. Entonces, podían aparecer bacterias en rocas profundas, y esto se ha valorado mucho en el origen de la vida, que puedan ser bacterias en zonas profundas. En las chimeneas estas profundas que hubiera, pero ya digo, y se ha podido mantener la vida, pero el origen aquí está muy descartado. Y se ha podido mantener, una vez formada, como un reservorio cuando ha habido grandes catástrofes en la superficie de la Tierra, a lo largo de la Tierra. Pensar que han caído meteoritos gigantescos, mucho mayores que el de Chicxulub hace 65 millones de años. Se calcula que se han encontrado en gránulos de hace 3.200 millones de años en toda la Tierra, dispersos en rocas de basalto y granito en toda la Tierra. Se supone que se ha calculado que fue un meteorito como de radio 3 veces mayor que el de Chicxulub que cayó en la época de los dinosaurios. Y eso, claro, destrozó la Tierra, la vida en la Tierra, pero pudo quedar en las fuentes profundas del océano, pudieron quedar reservas para que la vida remontara de nuevo. Eso sí, pero que esto puede ser, digamos, un reservorio para que la vida no se pierda, pero para que se genere y crezca a escala gigantesca como tenemos, está descartado. Otro foco, que este es el que se está utilizando ahora en Europa, en el satélite de Júpiter Europa, es que por fricción de marea se pueda producir un calor. Los que cuando Europa tiene una excéntrica alrededor de Júpiter, Europa está muy cerca de Júpiter. Daos cuenta que está de Júpiter el doble que la luna de la Tierra. O sea, y Júpiter es gigantesco. O sea, del centro de Europa al centro de Júpiter, si la luna son 380.000 kilómetros, estos creo que son 620.000 kilómetros de Júpiter, del centro de Júpiter al centro de Europa. Y está muy cerca, muy cerca. Y además tiene una excentricidad parecida a la Tierra. La excentricidad de la elipse de Europa no es muy grande, es de 0,01, pero es suficiente para que se aleje y se acerque y cree unos movimientos de tirón gravitatorio con Júpiter. Es decir, la superficie de aquí, del planeta Júpiter, tira hacia el centro de Europa, tira hacia afuera, mientras que esta misma gránulo tira hacia adentro, por gravitación es atraído. Pero claro, esto no es a lo largo de toda la órbita igual, como es excéntrica, hay zonas donde gana una fuerza y otras veces gana otra fuerza, con lo cual el planeta está, digamos, deformándose constantemente. Eso genera por fricción un calor interno, que es lo que se supone que como Europa es un planeta, es un satélite que se sabe que es de agua, no tiene atmósfera, tiene una atmósfera muy tenue de escasos pascales no sé, milipascales de atmósfera, de oxígeno, pero sobre todo es agua. Se supone que hay un calor interno residual que en ese agua se habrían podido formar, y ahora hay misiones que quieren estudiar si hay restos allí de posibles bacterias en los océanos de Europa, basándose en esta fuerza, en la fuerza de deformación por marea.
Y aquí pasamos a unas condiciones de habitabilidad. Las que he puesto en verde son las que utiliza la NASA en su catálogo en el DR25, que es una temperatura efectiva una temperatura efectiva, que es la que hemos calculado en el supuesto de que no haya atmósfera, de entre 210 a 300 Kelvin. O sea, fijaros que esto va desde casi 100 bajo cero a 80 bajo cero a 30 grados. Esto es sin atmósfera, ¿eh? Después tener, otro dice el radio, lo que utiliza la NASA, entre 0,5 y 1,5 radios de la Tierra, y que orbiten en estrellas de tipo G o K, que es como el Sol, con nuestra temperatura efectiva del Sol, y que sean planetas rocosos, excluye a los que no sean telúricos, ¿no? Todos los jovianos y los neptunianos yo, aparte de estas 4 condiciones, creo que a base de información y lectura y trabajo, pues considero que hay otras, ¿no? Por ejemplo, que tenga una entropía que sea mayor del 0,1% de la Tierra, suponiendo que la Tierra tiene 1 de entropía, o sea, dándole a la Tierra el valor 1, pues que al menos tenga el 1% de la Tierra, porque el motor de la vida va a ser la entropía. Esto, cuando lleguemos a otras charlas, veréis el razonamiento a que es debido. Después, que no tenga acoplamiento de marea, para que, si tiene acoplamiento de marea, acoplamiento de marea es lo que hace la Luna con la Tierra, es decir, siempre nos mira por la misma cara. Si un planeta está mirando a su Sol por la misma cara, va a estar muy caliente la zona expuesta y muy fría la zona opuesta, ¿no? Entonces no le queda espacio de vida apenas, ¿no? Esa es una zona de franja que no le queda apenas. Entonces eso es importante. Hay que darse cuenta que todos los cuerpos orbitantes al final acaban en acoplamiento de marea. O sea, porque dos cuerpos que oscilan al final son dos osciladores armónicos, y todo oscilador armónico que tiene una conexión, que tiene un acoplamiento pequeño, acaba acoplándose del todo. Eso en física se sabe. Por eso todo lo que tiene un mínimo acoplamiento a base de millones de años se acaba acoplando del todo. Con lo cual, sí, comenta. Acoplamiento solo de dos, porque en cuanto sí, metes más cuerpos ya se desmadra totalmente. Sí. Sí, lo que pasa es que dominan, claro, cuando dominan masas hay unos que son muy pequeños, sí, pero siempre que hay acoplamientos orbitales, sí, puede haber acoplamiento de marea. Y puede haber también otro tipo de acoplamiento, o sea, el acoplamiento orbital, como hizo Júpiter y Saturno, que es distinto, que entran en resonancia por otro motivo distinto. Pero al final son acoplamientos entre objetos orbitantes, siempre. Entonces, que la excentricidad orbital sea menor del 0,1, la Tierra tiene muchísimo menos, pero vamos, seguro que con más del 1, eso es una barbaridad, eso ya muy probablemente no hay. Estos son conjeturas propias, son mías, opiniones mías. Después, que haya un campo magnético interior por lo menos mayor de 2 microteslas. En la Tierra tenemos 50 microteslas. Cuando hay zonas de la Tierra donde se está perdiendo, por ejemplo en la anomalía del Atlántico Sur, en la zona de Uruguay y norte de Argentina, donde hay zonas donde se está acercando a los 2 microteslas, son zonas peligrosas. Está habiendo mucho más cáncer, porque son zonas donde no hay la radiación solar, penetra el ultravioleta mucho más fuerte. Entonces, para mí esto es importante. Después, que el periodo de rotación esté en un rango entre 5 y 50 horas. ¿Qué le pasaría a la Tierra en verano si los días duraran más de 50 horas? Pues que nos abrasaríamos. A medida que aumenta el día, va aumentando la temperatura, llegaríamos a 100 grados de temperatura en verano. Entonces, hay que pensar que la Tierra hace 400 millones de años se ha detectado por los corales, por las líneas de crecimiento coralino, que tenía los días en la Tierra duraban 18 horas en lugar de 24. La Tierra se va parando por la fuerza de marea que ejerce la Luna, se va frenando. O sea, la Luna, lo mismo que hace una marea
Sube el mar y baja, sube la Tierra también unos centímetros y sube la atmósfera pues cientos de metros o kilómetros. Todo eso, esos movimientos de rozamiento van consumiendo energía gravitatoria y va haciendo que se vaya parando, que se vaya deteniendo el movimiento de giro. Entonces ahora estamos en 24 horas al día, pero al principio, cuando se formó la Tierra, al principio pues se calculaba que eran días de 4 o 5 horas. Y perteneciente a estrellas de tercera generación, para que tengan una riqueza química suficiente. Es decir, generaciones que al principio del universo se formaron estrellas de hidrógeno, en una segunda generación fueron estrellas un poco más ricas en algunos metales, y las de tercera generación, como el Sol, son estrellas donde tiene una riqueza muy alta en metales, donde puede permitir mucha más variedad y riqueza para que haya vida, ¿no? Y después, que situadas en un circo, en una zona del disco protoplanetario, con riqueza fotoquímica, como es la zona nuestra, donde estamos, esto también es una conjetura mía, y también en la Vía Láctea, que esté, en el caso de la Vía Láctea, entre 4 y 10 kiloparsec, para que sea una zona que no esté ni muy sometida al centro de la Vía Láctea, que tiene altísima energía, ni muy hacia afuera, donde tiene muy poca riqueza química también. Y con esto pasamos a un informe que preparó la NASA, estamos ya acabando, un poquito, en donde la NASA consideraba 4 parámetros de similitud con la Tierra. El primero era que fueran planetas telúricos, como hemos dicho, otro estrellas tipo GOK, como he puesto aquí con sus características, otro que tuviera un radio entre la mitad de la Tierra y 1,5 veces, y una zona habitable entre 200 y 300 Kelvin. Con esto se hizo un catálogo, el DR25, en el que aparecían unos 4.000 exoplanetas confirmados que había allí, de los cuales se fueron seleccionando, cumpliendo estas condiciones, y se hizo un árbol bayesiano con esto. De los 4.100 planetas que se confirmaron en este archivo, se descartaron los no telúricos, se quedaron con los telúricos, los rocosos, ¿no? Separando los que tenían una temperatura diferente al rango exigido, se quedaron con ellos. Después los que tenían el radio correcto, y de estos los que estaban en zona de habitabilidad, o sea, en una zona de temperatura efectiva entre 210 y 300 Kelvin. Con lo cual salían en un radio de observación de 4.000 parsec cúbicos, aparecían 4 planetas en este rango. O sea, podemos decir que la densidad de planetas que cumplen estas condiciones de habitabilidad es 4 planetas o un planeta por cada 1.000 parsec cúbico. Esta sería la densidad a la que se llega. Con esto el estudio de la NASA, no voy a entrar aquí, hizo un estudio de probabilidad. Aquí lo he puesto por si a alguno os gusta la estadística. Hicieron, como la probabilidad de que exista vida es una probabilidad muy pequeña, esto se corresponde con una probabilidad de una distribución de Poisson. En la distribución de Poisson tú puedes calcular, sabiendo que la media es 4, de media, 4 planetas en 10 parsec de radio, tú puedes que haya uno, o sea, a una distancia de 10 parsec. ¿Qué son 10 parsec? Pues 10 parsec, daos cuenta que nosotros a Próxima Centauri, que es la estrella más cercana, son un parsec y pico, un poquito más de un parsec, 1,2 parsec. Pues 10 parsec son estrellas relativamente próximas. O sea que de aquí a una estrella relativamente unos 30 años luz, pues habría unos 4 en el radio este que hace de 10 años luz, unos 4 exoplanetas que cumplen estas condiciones. Que nos parece muy poco. Bueno, muy poco, pero ahora veremos, como hay tantas estrellas en la Vía Láctea, vamos a ver que hay muchos. Y aquí vamos. Claro, partiendo de esto y haciendo un modelo, si la galaxia la modelizamos como un disco de esta forma, con 0,3 kiloparsec de grosor, y cogemos el radio habitable entre 4 kiloparsec y 10 kiloparsec,
y aquí están todos los exoplanetas que puede haber. Como sabemos la densidad de exoplanetas, de que hay 4 planetas con esas condiciones de habitabilidad por cada 4.000 parsec cúbicos, calculando los parsec cúbicos que hay en este disco, ¿no? en este cilindro, vemos que puede haber, que tiene 79 kiloparsec cúbicos. Entonces nos salen 80 millones de planetas parecidos a la Tierra en la Vía Láctea. Son muchos, ¿eh? A la NASA, con este cálculo, yo lo he hecho a mi estilo. La NASA lo hizo de otra forma, seguro que mucho mejor que yo, pero bueno, me gusta hacerlo a mi estilo para poder discutir lo que hago también, ¿no? Me parece que le salían 150 millones, pero sí, bueno, estamos dentro del rango, con tanto error que hemos metido, nos da igual 100 que 200. Pues nos sale esto. Vamos, que hay millones de planetas que cumplen estas condiciones. Y asumimos que el interior, por debajo de 4 kiloparsec de distancia del centro galáctico, se producen fenómenos incompatibles con la vida, muy energéticos, y fuera de los 10 kiloparsec que hemos puesto, la metalicidad de las estrellas es muy baja y no hay suficientes elementos químicos superiores al número atómico 3 para que formen planetas rocosos telúricos, por lo que se considera que no sería una zona habitable. Y nos quedaríamos con este anillo de habitabilidad. Y ya, la última presentación, esto es ya para enlazar con las siguientes charlas, no con la siguiente, que va a ser la siguiente, la vamos a dedicar a ver qué es el orden y qué es el caos en el universo, qué es la entropía, para que todo el mundo entienda con precisión lo que es la entropía, y después cómo se fabrica la entropía, cuál es la producción de entropía de un planeta, por lo que hemos estado hablando aquí. Es un dato muy importante para entender la vida. Pero esto lo enlazaremos con la tercera charla, que es la que se dedica a las estructuras químicas que puede haber en el universo que sean compatibles con la vida. Y entonces lo enlazo aquí. Entonces nos salimos un poco de lo que hemos visto hasta ahora y enlazamos ya con la tercera charla. Es primero, caen a la Tierra unos 5.200 toneladas de polvo cada año. O sea, la Tierra está engordando. También pierde, vamos a decir, la Tierra pierde gases, pierde hidrógeno. La Tierra, el agua que se evapora cuando llega a las capas altas de la atmósfera se ioniza por los rayos del Sol y que llega a radiación muy alta, y el hidrógeno que se forma se pierde. Entonces perdemos aproximadamente 1.000 toneladas de gases de atmosféricos en las capas altas de la atmósfera, pero recibimos 5.000 toneladas de polvo y piedras cada año. O sea, meteoritos de tamaño más de unos 5 centímetros de diámetro nos caen en la Tierra unos 20.000 al año, para que os hagáis idea. O sea, caen mucho. Y polvo también muchísimo más. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que estamos en una zona muy rica de polvo. En la zona que limita lo que dan la zona de hielo, estamos en una de las zonas más ricas de polvo. Además es polvo muy enriquecido con compuestos químicos, como veremos. Vamos a dedicar unas páginas en otra charla para ver cómo se forman estos compuestos químicos muy enlazados con la vida, que son los ladrillos que forman la vida, que se forman en el polvo que está en la franja de la zona de habitabilidad, que es esta zona. Aquí tenemos una zona dominada por los fotones, y aquí no puede haber porque son fotones muy energéticos, una zona dominada por la química con gran riqueza de química molecular, y aquí una zona de interacción gas-polvo, y a partir de aquí tenemos la zona de hielo, donde ya no hay actividad. Aquí se forma en la zona amarilla mucha riqueza química. Y en esta zona es donde tenemos además una zona turbulenta, o sea, tenemos mucha turbulencia. Y es la zona que es de la que se reciben los radios. Entonces, desde esas moléculas simples hasta que se forman los progenotes, y forman progenotes que no son ni células, ya veremos a ver cómo se forman,
son estructuras muy primitivas hasta que llega a Luca. Lo que sí se sabe que Luca era único, eso sí, porque cuando se hace cronogenética se sabe que Luca tuvo que ser único. De Luca para abajo hubo muchos y de Luca para arriba la complejidad ha aumentado también. Es como un vaso así que se aumenta hacia arriba en el tiempo y hacia abajo en el tiempo también se extiende. De hecho, hay mucha más diversidad química que diversidad biológica en ladrillos. Por ejemplo, en los meteoritos se han encontrado mucho más de 100 aminoácidos distintos, mientras que la vida solo tiene 20. Lo mismo también de azúcares. Hay mucha más diversidad química que la que después la vida ha aprovechado. Es decir, cuando vas hacia abajo en el tiempo, la complejidad aumenta también. Y cuando llega a Luca, se estrecha Luca y de ahí para adelante vuelve a crecer muchísimo la complejidad. Hasta que llegamos nosotros, somos ya la complejidad pura, ¿no? Entonces, en una primera fase, desde las moléculas simples a los progenotes y a Luca, se formaron polímeros de nucleótidos de ARN y péptidos y membranas de ácidos grasos muy simples. La segunda gran etapa fue desde Luca hasta las células prístinas, de 1 millón de nucleótidos más o menos. Se necesitaban biopolímeros ya derivados del ARN y membranas complejas, de lípidos ya complejos. Ya veremos cuáles son esos lípidos complejos. Algunos de ellos son marcadores de vida. Por ejemplo, los opanoides o el colesterol son dos moléculas que si algún día aparecen en algún sitio es un marcador clarísimo de vida. Los opanoides son el equivalente del colesterol nuestro en las bacterias. Es lo que nosotros, la principal función del colesterol nuestra, aparte de que sirve en síntesis de hormonas, pero el motivo por el que se formó el colesterol originalmente es porque da flexibilidad a las membranas celulares. Es lo que hace que las membranas celulares sean flexibles, los entramados de fosfolípidos que hay. Entonces, en las bacterias se hace con otra molécula que son los opanoides, que son muy parecidas al colesterol, son también esteroides. Y esos son biomarcadores de alta precisión. Si un día aparece esto en algún sitio, es que ahí hay vida, porque no se puede formar si no hay vida. Aparte, también necesitan oxígeno. O sea, los opanoides y el colesterol se tuvieron que formar cuando ya había oxígeno, porque sin oxígeno no se puede sintetizar. Y después ya entramos desde las células prístinas a bacterias ya evolucionadas. Entonces ya se necesitan biopolímeros derivados del ADN, ribosomas ya con polímeros de ARN y péptidos muy complejos, biopolímeros de péptidos y proteínas y membranas evolucionadas con opanoides, he puesto aquí. Y después cadenas de transporte de electrones, que son como los cables eléctricos que conducen los electrones de unas partes a otras de los seres vivos. Y no hablo del sistema nervioso, que eso es otro nivel. O sea, dentro de las células, los electrones pasan de un sitio a otro a alta velocidad a través de lo que se llaman las cadenas de transporte de electrones, que sobre todo son los terpenos. Los terpenos son la base de los aromas. O sea, todos los perfumes son terpénicos. Y esa es la base que se utiliza de muchas maneras. Los terpenos se emplean pues como venenos, como aromatizantes, como cadenas de transporte. Es una molécula que es ubicua totalmente en la vida. Los citocromos y los grupos M, que son los que forman la clorofila y la hemoglobina. Entonces todo esto se necesita para que después evolucione a bacterias. Y para eso hace falta una captación, sirven para la captación de energía solar. Los mismos cadenas de transporte son los captadores de energía también. Cuando las plantas con las hojas y lo captan la energía solar gracias a las cadenas de transporte. Es con lo que capturan la energía solar. Y conectan los ánodos y cátodos de las reacciones redox, que son las que dominan en la vida. Eso lo iremos viendo muy despacito a medida que avancemos en el conocimiento de la bioquímica de la vida, pero os lo adelanto ya, como eso. Tanto en la fotosíntesis anaerobia como la aerobia, como la respiración, que son los tres grandes inventos que hizo la vida hacia unos 2.000 millones de años, o más, 3.000 millones de años aproximadamente. Estos son los tres grandes inventos que han hecho que la vida explote a nivel celular.
Y ya con esto, ya acabamos. Este es el James Webb. Tenemos unos minutillos para preguntas. Una pregunta, Fernando. El número este de 4.000 exoplanetas por 4.000 pases cúbicos no ha tenido en cuenta los sesgos de los métodos, porque el método de tránsito y el método de tal de velocidad radial hace que los planetas que detecta NASA son casi todos están bloqueados. Claro. Y por tanto hay muchísimos más que no los hemos podido detectar. Claro. Esto se hace con los que se han encontrado. Claro. Pero si aplicas las aportaciones tuyas que no sean de bloqueo, tampoco podrías tenerlos en cuenta, esos 4.000. Hombre, se ha hecho porque la velocidad radial detecta aunque tú no los veas. Porque detecta hay una limitación entre las masas relativas para que la sensibilidad con la que tú los miras los detecte, con lo cual vuelves otra vez a limitar el... Claro, si la inclinación es más de 45 grados, no ves nada ya. Sí. No, hay mucho sesgo, por supuesto. Debe haber mucho sesgo. Por eso son cifras mínimas. O sea, cuando se dice esto es un mínimo. O sea, se puede interpretar así, que hay como mínimo 80 millones de planetas en la galaxia que pueden tener condiciones de habitabilidad. Lo que pasa es que estas condiciones de habitabilidad también son poco restrictivas, son muy abiertas, porque sobre las 4 condiciones de habitabilidad yo considero que hay otras que hay que poner también, que son muy importantes. Las que has puesto tú complementarias son muy importantes. Yo para mí debería haber 12, la NASA ha puesto 4. Yo pienso que con 4 es muy poco. Hombre, con 4, no solo en el anillo que apunta, sino en alguna parte del inmenso tamaño de la galaxia aparecerán zonas donde, aun estando muy en el centro o muy en la periferia, haya metalidad o la masa del planeta tenga una atmósfera protectora suficiente. Todo eso hay que ir. Hombre, lo que pasa es que la NASA siempre trata de ser muy optimista, porque como muchos de estos presupuestos tienen que venderlos a los políticos, tienen que ser optimistas, porque si no, no los venden. Hay una variable que no se tiene en cuenta, que es la entropía. Yo la he añadido aquí. Si no hay entropía, no hay vida. Y nadie habla de entropía como un limitante. Se está buscando, por ejemplo, en Titán y en Encelado, la entropía, la producción de entropía es menos del 1% de la Tierra. Entonces yo entiendo que ahí yo no buscaría vida, pero bueno, están buscando, o sea, no sé. Pero, tiene hidrocarburos. Sí, bueno, pero aparte, aunque no tuviera hidrocarburos, aun suponiendo una química rara, que es muy poco probable, porque es muy probable que la vida cada vez más, los que están dedicándose ahora mucho a la bioquímica pre-Luca, piensan que en el cosmos en su totalidad la vida se va a basar en casi lo mismo que nosotros. O sea, no es muy probable que haya otras químicas distintas. En Europa no habrá mucha entropía, porque rayos... En Europa creo que es un 5% de la Tierra, me parece. Lo tengo calculado. La vida necesita alguna suerte de un cierto nivel de energía recibida, ¿no? Es energía ordenada, necesita. Sí. En el interior de Europa sí hay movimiento y se ha estimado el calor que tiene como foco caliente. Al final necesitas un foco caliente para que te dé energía ordenada y un foco frío donde tú descargas la energía desordenada. Como un coche coge la energía de la gasolina, la energía ordenada, y la tira por el tubo de escape ya desordenada. Eso es lo mismo. Has dicho que las chimeneas hidrotermales tú no crees que naciera la vida. Las chimeneas hidrotermales funcionan, muchas de ellas, con azufre. Y en el Mar Negro, curiosamente, hay 2 tipos de vida. Una, la conocida oxigénica, en los 150 metros, y luego, debajo de ello, algo que está en contra de toda la vida habitual, que está basada en azufre. En anaerobia.
Ya tenemos 2 casos raros. Pero esto... Y el Mar Negro es un mar reciente. Yo cuando en haya... un momento, hace unos miles de años se rompió y se empezó a llenar. Sí. De hecho, el Mar Negro tiene una salinidad que es como la mitad. O sea, tú pruebas el agua en el Mar Negro y no te sabes salar, hablando mal. Para mi opinión, en esto yo no tengo opinión. O sea, yo me baso en criterios de gente con la que he hablado, que son especialistas en la química esta precelular, ¿no? Ellos opinan, en contra de lo que se opinaba hace 4 o 5 años, que no es muy probable que la vida sea muy en esos sitios. Es lo que opinan. Yo no tengo elementos de juicio. Ellos están trabajando, estos químicos, que muchos son bioquímicos, que trabajan con una nueva rama, que es lo que se llama la química de sistemas. Entonces, hasta ahora se va buscando mucho reacciones químicas individuales. Es decir, a ver cómo sintetizo el ADN, a ver, con los ingredientes. Sistemas quiere decir que metes todo a la vez. Metes aminoácidos, metes trocitos de nucleótidos de ADN y de ARN y los pones a funcionar con catalizadores de tipo arcilloso en zonas que vas haciendo oscilaciones. Ya lo veremos en una charla, que tienes que hacer oscilaciones de energía libre de distintas formas, mediante cambios de presión, cambios de luz o cambios de temperatura, procesos de desecación y humectación, y en eso es con lo que creen que sí, que se pudo formar. Nunca se va a saber. O sea, el problema es que la vida, se llama un bioquímico que se llama Marshall, me parece, que dice que como la vida es una construcción, como una catedral que se ha ido formando una encima de otra, para formar un arco, pone el ejemplo del arco que me gusta mucho, para formar un arco tienes que construir un pequeño andamiaje con unas tablas que sujetas y sobre él pones las piedras, pero una vez que has hecho el arco quitas todo el ensamblaje y sobre ese vuelves a poner otro ensamblaje y quitas el anterior. Entonces, claro, es que la vida realmente, no sé, la vida más primitiva que nos encontramos es una vida ya muy evolucionada. O sea, el que una célula tenga ribosomas es alucinante, es una evolución ya brutal y es la primera que conocemos. O sea, ha habido tantas estructuras previas para llegar ahí en 200 o 300 millones de años, ¿eh? O sea, es que fue muy rápido relativamente. Y todos piensan, basando en la química de sistemas, que se formó muchas cosas a la vez porque había muchos sistemas. Por ejemplo, ahora se ha visto que tú no puedes formar cadenas de ADN o cadenas de ARN por sí solas, pero cuando juntas las bases, la ribosa, y pones también fosfatos y lo metes todo junto, se te forman cadenas mixtas de ADN con ARN, trozos de ADN con trozos, o sea, se forman trozos de todo y así funciona. Entonces metes a veces proteínas por sitios donde no esperabas, pero siempre basado en la química de sistemas. Eso es algo que lleva 4 o 5 años, ¿eh? Es muy moderno. Y piensan que ahí sí que está, pero también piensan ellos mismos que nunca se va a saber. Por eso que digo, por la teoría de las catedrales, de que como vas quitando el andamiaje a medida que creces, sabemos lo que hay, pero no lo que... Claro, tú sabes hasta dónde llegas. El andamiaje que vemos es un andamiaje que lo vemos en células muy primitivas, incluso hasta en células súper sencillas. Son células que son muy sencillas, pero son muy evolucionadas, porque fueron complicadas y se eliminaron porque se han transformado en parásitos de otra, entonces se han simplificado, pero son a su vez muy evolucionadas. O sea, es un problema, pero vamos a ir abordándolo poco a poco. Al menos lo que sí vamos a ver es la estructura física de la vida, eso sí que lo vamos a poder ver, porque la vida en el cosmos va a tener una estructura, va a tener siempre 3 elementos básicos, si no, no funciona la física, que es un envolvente, o sea, una membrana, una fuente de procesado de energía libre, esto veremos con detalle qué significa, o sea, que es lo que se llama un metabolismo, y una replicación. Entonces, esas 3 funciones las tiene que tener la vida esté donde esté. O sea, tener unas fotocopiadoras, tener una transformación de energía libre y algo que la proteja del exterior. Y eso va a ocurrir. La vida basada en la química, porque también podemos plantear que puede aparecer una vida basada en otros sistemas de información, que no sean químicos. Pero la basada en moléculas es así.
Fernando, una pregunta. En la clasificación que has sacado de los exoplanetas detectados, hay 3 grandes grupos que son los más mayoritarios, de las supertierras, las neptunianos y jovianos. Sí. Se supone que esa es una foto digamos, de la clasificación que hay de tipos de exoplanetas, o simplemente esos 3 grupos es porque son más fácilmente detectables. Por tamaño, Sí, claro. Es que lo que se ha visto es lo más fácilmente detectable. Y ha dicho que, como decía Koldo, hay un sesgo en todo. Entonces, claro, tú detectas lo que puedes ver. Tienes un límite, por ejemplo, lo que decía, una estrella el doble que el Sol, si tiene un planeta como Marte, no lo ves. No lo ves, no te llega. Ni lo ves por tránsito, porque no te da las partes por millón, que necesitas 20 partes por millón, ni lo ves por velocidad radial, porque no tienes sensibilidad. Ahora la sensibilidad es mucha, estamos hablando de 0,3 metros por segundo. O sea, ¿La Tierra se vería desde fuera? Sí, justito. Sí. Lo que pasa es que ahí tienes el sesgo de las manchas solares. Claro que tienes que descartarlo. Y de que haya bloques de materia que la tapen. La estrella de Tabi se andaba hablando de que si era una superestructura inteligente, y al final acabaron hablando de que era más o menos una especie de nube de cometas, claro, o de algo que había que periódicamente la tapaba. Claro. Sí, así es. Vamos saliendo ya, sí. No, que María nos da ya el alto. Ya no sé. Estamos a -5, o sea que... Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Que sepáis que a la tercera charla hacemos solo dedicado a preguntas ya de comentarios. La próxima es Orden y Caos en el Universo, el 13 de diciembre, Orden y Caos en el Universo, producción de entropía planetaria.